Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes en este viernes 14, donde celebramos a San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo, también a San Valentín. Escucharemos la primera lectura del libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él, ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no es verdad que tengan que morir. Bien sabe Dios que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, en el conocimiento del bien y el mal. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió, se lo alargó a su marido, y él también comió. Se les abrieron los ojos a los dos, y descubrieron que estaban desnudos. Atravesaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios, entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosa no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras de peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está suelto de su culpa. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo de asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, este nuevo día. Gracias por este amanecer. Permítenos, Señor, llenarnos de tu gracia, de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría, de tu bondad. Gracias, Señor, porque nos ha hecho hijo tuyo. Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha puesto bajo nuestros pies. Todo lo ha puesto para que nosotros vivamos cómodamente, aunque por ser seres humanos, el egoísmo y la ambición no nos permite a nosotros compartir los bienes con los demás. Gracias, Padre de bondad. Ayúdanos a ser como San Valentín, amar al prójimo sin ningún interés, acercarme al prójimo sin ninguna dificultad, brindar una sonrisa sin esforzarnos, dar un abrazo con gran cariño, con gran humildad. En el día de hoy hemos escuchado unos textos hermosos, aquí, como dije, ya en el libro del Génesis, que hemos estado escuchando todo estos días, en el capítulo 3, versículo del 1 al 8, aquí vemos cómo esta lectura nos muestra el incumplimiento del hombre a la única condición impuesta por Dios sobre su estadía en el jardín del Edén. La condición de no comer los frutos del árbol, del conocimiento del bien y del mal. La soberbia entró en el corazón del hombre por el engaño de la serpiente, de tal modo hasta querer igualarnos con Dios. Dijo la serpiente: el día que coman de este árbol, se abrirán sus ojos y serán como Dios, en el conocimiento del bien y del mal. Ellos se dejaron engañar y comieron los frutos de este árbol. Entonces, desde ese día entró la imperfección en el hombre, hasta tal punto que ellos notaron que estaban desnudos. Ahí es donde debemos reflexionar sobre esta lectura, o sobre el libro de Génesis, la creación, pero hoy sobre esta lectura. La desobediencia, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos conduce cuando no escuchamos? Cuando no hacemos caso a lo demás. El salmista nos presenta un alivio que nos puede ayudar a todos a respirar un aire fresco en cuanto pecadores, ya que por condiciones humanas somos débiles. Dios, por su bondad, absuelve los pecados del hombre. En este caso, ha dejado a los sacerdotes. Por eso todos los que habían pecado y no encubrieron sus delitos serán perdonados por Dios. Jesús siguió con su itinerario de viaje, según el Evangelio que hemos escuchado en el día de hoy, según San Marcos, capítulo 7, versículo de 31 al 37. Y aquí vemos cómo nos presenta un hecho de aquí un sordo mudo. Si grande era la desgracia del sordo mudo físico, mucho mayor es la del sordo mudo espiritual. O sea, aquí este sordo mudo tenía una dificultad física, pero nosotros tenemos dificultad espiritual, con la gravedad de que es más fácil ser víctima de la sordera espiritual
quedará corporal, ya que la sordera espiritual nos puede llevar al abismo. Sordos espirituales son todos aquellos que no quieren escuchar la voz de la razón, que en el fondo de su conciencia les dicta qué es lo que debemos hacer y qué debemos evitar. Mudos espirituales, los que nunca o muy raras veces hablamos con Dios por medio de la oración, aunque son muy raras las personas que dicen yo no oro, y el que lo dice por orgullo y desafiar al Señor. Pero nosotros que tenemos una voz no podemos callar, porque los mudos espirituales, los que raramente reciben el sacramento de la penitencia, en el que pueden manifestar sus pecados y pedir perdón de ellos, entonces eso sí que tenemos problemas. Los que somos mudos para expresar nuestras debilidades con el sacerdote y expresar nuestros errores, ahí sí que esa mudeza sí es un problema. Y al final de este evangelio dice que todo lo ha hecho bien. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y es que el Señor hoy nos invita a nosotros a revisarnos para saber qué problema tenemos. Si la sordera espiritual o ser mudo espiritual. ¿Qué situación hoy queremos que Jesús nos sane? Pídele con fe, como venimos viendo en las diferentes curaciones que Él tuvo durante todos estos recorridos de viaje, ya que el Señor es misericordioso y todo lo ha hecho bien. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y le acompañe siempre. Feliz día.